Bueno, para mí hablar de Gianni es hablar en parte también de mi vida y la forma en que desarrollé mi interés por el arte y la tecnología. Hay muchas situaciones, muchas anécdotas que contar de los diferentes momentos en que nos encontramos con Gianni, porque siempre eran encuentros. Gianni vivía en Roma, yo vivía en Lima. Entonces nuestra vida giró en torno a encuentros, a momentos, a veces cortos, a veces largos, situaciones intensas, situaciones más ligeras también. Nunca ligeras, nunca se puede decir que ya ni era una persona ligera, siempre era una persona densa y de discusión amplia. Pero dentro de eso creo que hay algunas cosas que recuerdo y que me hacen pensar en él. La primera definitivamente fue nuestro encuentro, porque ese encuentro fue parcialmente casual, parcialmente relacionado con mi abuelo, José Carlos Mariátegui. El encuentro con Gianni fue el año del centenario de mi abuelo en La Habana, en Cuba. Y Gianni, así como ha sido pionero en muchas cosas, también fue pionero en escribir sobre José Carlos Mariátegui en Italia. Eh, entonces, él fue invitado a Cuba para dar una conferencia en ese momento en homenaje a Mariátegui y ahí nos conocimos. Creo que lo primero es que nos caímos bien, como que había una familiaridad, un sentimiento mutuo. Creo que eso es lo primero. De pronto éramos dos personas que estábamos ahí y nos gustaba conversar. Pero luego apareció algo que nos conectó más allá de Mariátegui, que fue nuestro interés por el arte y la tecnología. Yo siempre me interesé por la tecnología y por las relaciones entre la tecnología y la creatividad, las relaciones entre el arte y la ciencia. Eso me interesaba. Pero yo no sabía nada sobre arte y tecnología o sobre video. No conocía nada. Y cuando Gianni me empezó a contar sobre lo que hacía, me llamó mucho la atención. Pero lo que más me entusiasmó en ese momento, y debo confesarlo, fue la tecnología que usaba Gianni para hacerlo. Usaba en ese momento algunas de las computadoras y de los programas más sofisticados que solo se podían imaginar en grandes centros de producción o para películas o para, digamos, realizaciones comerciales. Trabajar con computadoras en ese momento como la Silicon Graphics, trabajar con programas sofisticados como Flint, trabajar en sistemas de edición con, digamos, con sistemas de grabación de alta calidad, en Betacam digital, en formatos como D1. Me refiero a temas técnicos, pero para mí eran fascinantes. Y lo que me atrajo mucho de Gianni inicialmente es que él trabajaba con todos esos equipos sofisticados que yo conocía, pero con los que nunca había experimentado. Y eso fue, creo que, lo que me motivó en plantearle que venga al Perú eh, a presentar sus trabajos, ¿no? A presentar sus trabajos como un gesto en relación a lo que podía darse en el Perú como un gesto pionero en relación a la imagen digital, ¿no? Al video digital. Lógicamente, ahí empezaron a salir otras ideas, intercambiamos muchos mensajes, recuerdo sobre todo una primera carta muy larga de él, de varias páginas, eh, en donde de por sí me cambia el nombre, como hacía Yanni con todo, ¿no? Todo lo reinterpretaba, lo reescribía, lo revivía, ¿no? Porque para él la escritura tenía que ver con la vida, ¿no? Escribir, ¿no? Entonces vino al Perú el año 95, lo invitamos, y eso fue muy importante porque fue el primer evento fundacional de ATA, que es esta organización que yo creo, pero en donde Yanni fue fundamental para repensar, pensar en qué buscábamos con ATA en ese momento.
Y lógicamente, como les decía, entonces era una suma de cosas. Era la suma de invitarlo al Perú, de iniciar ATA, de empezar un proyecto nuevo que Yanni concibió, que es Tupac Amaru, en donde colaboré activamente y que me llevó a esta segunda, quizás otra experiencia. Bueno, vale la pena decir también que en esa experiencia, no es menor decir que en la experiencia de Yanni en Lima, no era una experiencia meramente de invitar a alguien, era la experiencia de invitarlo a mi casa, a la casa donde yo vivía con mis padres. Yanni ya conocía a mi padre, conocía ahí a mi madre, se llevó muy bien con ella. Entonces era como que Yanni se volvía también parte de esta familia, ¿no? Lo cual es importante porque, nuevamente, creo que para muchos de los que hemos sido cercanos a Yanni, Yanni no solamente ha representado un compañero de trabajo, ha significado parte de una familia. Uno construye su familia con el tiempo. No la construye nuevamente de forma sanguínea, sino también a partir de los vínculos. Entonces creo que Yanni haya estado en el espacio vital, hayamos podido compartir tanto, era muy especial. Yo en esa época, curiosamente, me recuerdo de esto, quizás esto es una micro anécdota dentro de este espacio. Bueno, salen ahora muchas anécdotas, me recuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero quizás me recuerdo de dos o tres cosas ahora. Una de ellas era que yo en esa época organizaba un congreso de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. Y ese año, el año que estuvo Yanni, traje a muchos científicos de la ciencia de todas partes del mundo a hablar sobre física de partículas, sobre mecánica cuántica, en fin. E invitamos a Yanni a presentar Orden, Caos y Faos, recuerdo, y alguna otra, si no me equivoco, alguna otra película de su programa del imaginario científico que hizo para la Villette. Entonces fue muy interesante tener a Yanni discutiendo con estos científicos y filósofos de muy alto nivel de todas partes del mundo en Lima, con una facilidad de discusión, de conversación. Pues claro, Yanni había discutido con Mandelbrot, había discutido con mucha gente, entonces para él esto era muy natural, ¿no? Entonces creo que eso fue un inciso interesante porque conjugaba mi labor como estudiante, en ese momento estudiante universitario en ciencias, con este inicio de otras actividades a las que me empecé a involucrar, con este otro espacio un poco también vital, como les digo, ¿no? También quizás dentro de todo ese contexto me recuerda algunas cosas, ¿no? Alguien nos habló de un bosque de piedras, y ya ni se imaginó un bosque de piedras, y fuimos al bosque de piedras, nos tomó mucho tiempo llegar, era la altura, ya ni le chocó la altura, a todos nos chocó, y llegamos a este bosque de piedras y no era exactamente, metafóricamente, un bosque de piedras, era un montón de piedras tiradas, era interesante. Pero claro, Yanni, así como se entusiasmaba, también se frustraba mucho, porque él se había imaginado un bosque de piedras, ¿no? Y no era exactamente un bosque de piedras. Creo que algo interesante en Yanni era ese sentido de ilusión y de frustración a la vez, ¿no? Que creo que componía también su forma de ser, ¿no? Y nos involucraba mucho en ese proceso. Y yo decido el año 96, 96 y 97, pero es un proceso que sigo hasta el año 2001, en ir a ayudarlo en el proyecto de Tupac Amaru en el castillo electrónico en Montbéliard. Para mí, ir ahí sonaba una cosa mágica, ¿no? Ir a un castillo electrónico, ¿no? En esa época no era tan fácil viajar porque se necesitaba una visa. Necesitaba yo una visa para ir a Francia. Entonces me llegó esta carta con el logo del castillo, recuerdo. Me llegó esta carta de invitación, logré la visa y fui para el castillo. Tengo muchas anécdotas del castillo y anoté algunas hace muchísimos años y aquí ahora les estoy recordando un poco, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, la mesa donde
cenábamos todas las noches y en la mesa Gianni era como el rey. Gianni se sentaba en la cabecera. Y no solamente se sentaba en la cabecera como un rey, ¿no? Sino que obviamente era el primero que se le servía la comida, ¿no? Pero era el que siempre generaba discusiones amplias, discutía, casi eran peleas intelectuales, ¿no? Entonces mientras comía, mientras agarraba un pedazo de pan, mientras tiraba a veces las cosas, se le caía algo, de pronto había estas conversaciones, estas discusiones, ¿no? Pero también a veces, luego de varios días o semanas en el mismo lugar, ¿no? Había también una sensación de frustración y conversábamos de eso, ¿no? Y se quejaba porque decía, es la carne, puede ser diferente, pero al final tiene el mismo sabor, ¿no? Y al final ese sabor no tiene sabor a nada, decía, ¿no? O sirven primero zanahoria y de segundo verduras, y decía, qué original, siempre sirve lo mismo al final, ¿no? O siempre arroz, qué original, siempre arroz. Entonces, no sé, había una cosa también de vida cotidiana que me parece interesante, ¿no? Luego de la cena siempre sería ideal si había un chocolate, un pequeño chocolate, ¿no? O si no, definitivamente tenía que haber luego de la cena una tisana, ¿no? Entonces, esto era también un momento luego de la cena de ver un poco de televisión, de ver alguna película. Había un gran archivo de películas en el castillo, entonces, pero me recuerdo muchas veces también cosas sencillas como ir y ver la televisión, ¿no? Y Gianni a veces ponía el volumen muy alto, entonces escuchaba en todo el castillo, porque el volumen de la televisión era alto, entonces le pedían por favor si podrían bajar el volumen, ¿no? Cosas así, que nuevamente son como situaciones un poco cotidianas, pero que daban un poco también el espacio a ciertas prácticas que eran del día a día, ¿no? Yo recuerdo que luego Gianni era muy disciplinado, entonces luego del trabajo había un momento de descanso previo a la cena, porque en el castillo la dinámica era uno desayunaba algo, almorzaba algo muy ligero, que cada uno se servía, y luego en la noche sí la cena era la cena entre todos se sentaban a cenar juntos. Pero entre la hora del trabajo y la cena siempre había un momento para caminar, para hacer una pequeña pasellata alrededor del castillo. Era un pequeño pueblo, Erimoncourt, no había más que un supermercado, un bar, un restaurante, era poco lo que había. Íbamos habitualmente al mismo lugar a tomar el pastiz, ¿no? Y siempre, todos los días íbamos a tomar el pastiz, ¿no? Y luego del pastiz regresábamos, esperábamos un rato y venía la cena, ¿no? Luego de la cena, alguna película, luego una tisana, ¿no? Le encantaba la tisana, ¿no? Le gustaba antes de dormir siempre un té, ¿no? Y esto era como la cotidianeidad, ¿no? Tenía una oficina especial para él en el castillo, llena de hojas de papel en la puerta. Todavía tengo una foto de esa puerta. Y siempre era como un espacio, su oficina era como un espacio de creación también, ¿no? O sea, era el lugar donde un poco se discutía, se hablaba, ¿no? Y nuevamente eran espacios de cotidianidad, pero que también denotaban algo que me parece importante en Gianni. Gianni es una persona muy sistemática, muy ordenada, ¿no? Digamos, muy disciplinada al trabajar, ¿no? Entonces esos también son aspectos que para mí resultan importantes. Yo creo que así como uno aprende el lado creativo de las personas, también uno aprende a seguirlos en cierta disciplina y forma de hacer las cosas, ¿no? Y creo que Gianni era una persona muy, muy organizada, muy disciplinada.